los sectores privados, mejor dicho, han reaccionado muy nerviosos y preocupados con la propuesta del mandatario, porque a su juicio las AFP sí han cumplido el rol mandatado, pero la verdad de las cosas, Pedro Katiuska, es que la ciudadanía tiene una opinión muy distinta a lo que piensan los principales controladores de los fondos de pensiones. Y estamos conectados desde Chile con Máximo Quitral, analista político de ese país y profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Señor Quitral, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa Perú. Y Pedro Katiuska, muchas gracias por este contacto nuevamente. A usted, por favor. Yo quiero que le explique a la población peruana con manzanitas cuál es el proyecto que tiene el presidente de Chile, Gabriel Boric, frente a la reforma del sistema de pensiones. Ella explicó que se basa en 3 pilares, que el Estado también tiene un tema ahí protagónico, pero ¿qué más se va a realizar? ¿Qué va a pasar con las pensiones de los chilenos? Bueno, todavía hay que aclarar que el proyecto no ha sido ingresado al Congreso. Por tanto, lo que se ha conocido en las últimas horas responde más bien a una especie de minuta política de algunos anuncios en esa materia y que requieren una discusión parlamentaria. Lo segundo es que no es que las AFP se terminen por completo, sino que también van a poder continuar algunos prestadores de forma privada, combinados con una alternativa pública, temas que justamente van a estar siendo discutidos en el Congreso. Otro tema que uno podría incorporar dentro de la explicación del mandatario es que también se está pensando en un aumento de la compensación en las mujeres, que han sido las más maltratadas, por llamarlo de esta manera, por parte de las AFP, sobre todo que han tenido una serie de inconvenientes a la hora de la jubilación. Entonces, ahí hay un punto bien interesante que es importante mencionar, y que, bueno, aparece un nuevo proceso de cotización del 6% que va a estar siendo aportado por los empleadores. Entonces, ahí hay a lo menos 4 elementos destacados dentro de la presentación, corrigiendo y mencionando y enfatizando que esto recién va a estar ingresado en las próximas horas en el Congreso y por tanto viene un debate parlamentario sobre este y otros puntos que el presidente quiere proponer a la ciudadanía. Ahora, señor Quitral, ¿cuál ha sido la reacción del gremio de empresas en Chile con esta parte de la propuesta de que el empleador, la empresa va a tener que aportar 6% adicional al 10% que aporta cada trabajador con su remuneración? Es esperable que algunos sectores se sintieran un poco nerviosos con la propuesta, tomando en consideración, y ustedes, por cierto, están muy en conocimiento de aquello, que las AFP han sido un negocio bien exitoso para los controladores y bastante negativo para los cotizantes. Y evidentemente que esta reforma de pensiones, postergada por muchos años, es un debate que estaba lamentablemente congelado y que se retoma a partir de una serie de sucesos políticos que ha vivido Chile. Pero por cierto, la banca o los sectores privados, mejor dicho, han reaccionado muy nerviosos y preocupados con la propuesta del mandatario, porque a su juicio las AFP sí han cumplido el rol mandatado, pero la verdad de las cosas, Pedro Katiuska, es que la ciudadanía tiene una opinión muy distinta a lo que piensan los principales controladores de los fondos de pensiones. Eso queremos preguntarle, ¿cuál es el panorama ahora económico? Sabemos que tras esta asamblea constituyente la economía se ha tambaleado un poco, ahora tenemos ese anuncio que es importante. ¿Qué dicen los indicadores económicos en Chile? Mire, Katiuska, es muy interesante lo que usted está planteando, porque es inevitable trasladar esta discusión al momento económico que está viviendo nuestro país. Con una contracción económica que ya se está observando, con una canasta familiar que ha ido incrementándose muy, muy rápidamente, y eso naturalmente que ha afectado los bolsillos de muchas personas. Además, gran parte de las medidas están condicionadas a la aprobación de una reforma tributaria. Y lo que ha ocurrido
es que desde el Congreso también se ha señalado que no es el mejor momento para tener esa discusión. Entonces, la verdad que uno entiende la propuesta del Ejecutivo, pero observo que el aparato legislativo va a hacer muchas correcciones, no solo a la reforma tributaria, sino que también a esta propuesta de nueva pensión, y eso se va a tomar el debate público, y creo también que este contexto económico que no es favorable para Chile puede condicionar el apoyo real, o más bien hacer unos cambios radicales de la propuesta original. Ahora, sabemos también que muchas veces los gobiernos no inventan la pólvora está inventada. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, se ha tomado el modelo chileno de las AFP para poder también plasmarlo en el tema de capitalización de aportes con fines previsionales. En el caso de esta reforma del presidente Boric, ¿se ha tomado como punto de partida alguna realidad sobre lo que él está de repente visionando sobre lo que podría ser el nuevo sistema de pensiones en Chile? ¿Hay alguna nación donde se está aplicando este modelo dado a conocer en las últimas horas? Mire, la verdad que ahí ha existido cierta opacidad por parte del gobierno en el sentido de visualizar algún referente en esa materia. Más allá de algunas expresiones de modelos nórdicos, la verdad que uno piensa que la propuesta que está siendo presentada desde el Ejecutivo es una propuesta más bien que se ajusta a la realidad local, por sobre un modelo exitoso que se haya aplicado en naciones nórdicas. ¿Por qué lo digo? Porque cuesta un poco encontrar un modelo que se ajuste a la realidad local. Yo creo que el gran pecado que ha tenido nuestro país, y no solo en tema de pensiones, sino que en otras áreas que precisamente han dado motivo a la revuelta del 2019, es que no se ajusta a la realidad. Y lo que se pretende con esta nueva propuesta, esta reforma de pensiones, es que los ingresos de los chilenos y las chilenas sean acorde a la realidad país. Es una aspiración noble. El punto es si efectivamente el Parlamento, el Congreso, va a responder a las exigencias que está proponiendo el presidente. Yo creo que ahí hay una discusión, y temo que la propuesta original va a sufrir profundas transformaciones a partir también de la irrupción de otras voces que claman por una reforma más bien moderada. Eso queremos preguntarle, ¿cuál es el nivel de aceptación del presidente Gabriel Boric con estas reformas y cuál es el trato que tiene con el Parlamento? Porque si traslada un poco la realidad con nuestro país, supongo que ya sabe que la situación es tensa, es mala, es pésima, al punto que va a llegar la siguiente semana o el día 21 una comisión de alto nivel de la OEA. ¿Cuál es la situación con el Poder Legislativo y el Ejecutivo en Chile? ¿Hay diálogo? ¿Realmente se logran cosas importantes para el país? Bueno, yo estoy enterado de lo que pasa en el país vecino. Acá, evidentemente, que llega información, y la verdad que el proceso político que ha vivido el Perú no es nuevo, lleva mucho rato con un proceso de tensión política, que es de esperar que se retome la cordura y todo lo demás. Y bueno, el proceso político no es muy distinto al que está viviendo nuestro país. Yo creo que hay ciertas similitudes que están ocurriendo tanto en el Perú como en Chile, que han generado que la popularidad del presidente esté a la baja en tan solo 7 meses. Políticamente hablando, eso es un tema delicado para un gobierno, que en 7 meses su popularidad esté bastante mermada. Y responde porque la verdad que la propuesta de gobernabilidad que ofreció el presidente ha sido muy distinta con lo que ha ejecutado en la práctica. Yo digo en reiteradas oportunidades que uno gobierna con convicciones y no con contradicciones. Y ahí está el gran problema que está teniendo el presidente. Ahora, para tratar de darle viabilidad política a su proyecto, el tema de las pensiones lo ha puesto en el debate público para justamente tratar de canalizar la demanda popular y la verdad que subir un poco en las encuestas. Ahora bien, el Congreso, el presidente no tiene mayoría. Por eso yo creo que ahí va a haber un problema político que va a estar radicado en el Congreso,
que la verdad que no ha tenido una fluidez con el presidente, si bien le ha aprobado algunas leyes, también le está criticando otras, y creo también que en este caso el tema de las pensiones justamente puede ser un problema político de marca mayor para el presidente, aun cuando Chile requiere de un debate sincero y transparente a la opinión pública con respecto a las pensiones. Claro, porque acá también el Parlamento chileno tendrá que hilvanar bastante fino, porque el tema de pensiones ha sido parte de la detonante de violenta protesta que se desató en el 2019. Ahí ha sido precisamente donde también hizo retroceder muchísimo al gobierno del presidente Piñera. Absolutamente, con lo que usted plantea, la pensión y otras tantas cosas que lamentablemente no han sido resueltas en Chile, y eso puede ser un problema mayor a futuro o a mediano futuro. Entonces, claro, el tema de las pensiones se tiene que resolver. El tema, Pedro y Katiuska, es que ¿será capaz esta reforma de las pensiones entregar dinero justo para las familias, sobre todo en un contexto económico donde el peso chileno se desvaloriza progresivamente? La inflación es muy alta, y eso evidentemente que impacta los bolsillos de las familias chilenas. Entonces, hay cierta incertidumbre y también desconfianza en la opinión pública de cuán posible va a ser conseguir una pensión digna en el contexto en que se encuentra económicamente nuestro país. Bien, muchas gracias, Máximo Quitral, analista político de Chile, y seguiremos en contacto luego de que el Congreso decida esta propuesta del presidente Gabriel Boric. Gracias. No, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos.